Bueno, quiero invitarle, hermano, a que vaya al libro de los Jueces. Está al inicio de su Biblia, casi al inicio de su Biblia, el libro de los Jueces, y vamos a buscar el capítulo 14. Si usted se recuerda, la semana pasada comenzamos a estudiar una serie titulada El propósito de Dios. Era una serie biográfica. Y la biografía del hombre del cual vamos a estar estudiando durante las próximas semanas es la vida de un hombre llamado Sansón. Así que quiero invitarle a que vaya a Jueces capítulo 14 y vamos a estudiar todo el capítulo, porque vamos a estudiar todo el capítulo, pero solamente quisiera que leyéramos unos versículos. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, al libro de Jueces capítulo 14. Y para las personas que nos visitan, les recuerdo que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Jueces capítulo 14. Así que le pido por favor que mantenga su Biblia abierta en ese pasaje de las Escrituras. Espero que todos los jóvenes puedan estar aquí, ya que este mensaje, aunque va dedicado para todos, también estoy seguro que ellos van a poder sacar enseñanzas, instrucción acerca de esto. Mire, Jueces 14, si usted puede ir conmigo al versículo 5, dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora vaya conmigo por favor al versículo 12 al 14. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Versículo 14. Y él les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Ahora vea conmigo el último pasaje que vamos a leer y entramos al mensaje de esta mañana. Versículo 18. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa es más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis con mi novia, nunca hubierais descubierto mi enigma. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Sansón y la tragedia de su propósito. El tema de esta tarde es Sansón y la tragedia de su propósito. Si usted se recuerda, la semana pasada hablábamos que Sansón es el héroe que todos desearíamos que nos salve. O sea, Sansón es lo más parecido a Superman en nuestros días. No es un chapulín colorado, es Superman, el héroe que todos desearíamos que nos salve. Su nacimiento, decíamos, fue asombroso, al igual que el propósito con el que este hombre nació. Se recuerda, él nació de una mujer estéril. Su nacimiento fue anunciado por un ángel, no cualquier ángel, el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad. El mismo Jesucristo bajó a la tierra para anunciarle a la mamá de Sansón que iba a tener un niño. Pero no solamente eso, Sansón también nació con un propósito especial. Dice la Biblia que él tuvo un voto, el voto de los nazareos, y este voto incluía 3 cosas que nunca él tomó como importantes. Él no podía beber vino, él no podía beber sidra, él no podía comer nada del fruto de la vid, primera cosa. Segunda cosa, este hombre no podía cortarse el cabello. Nada de metal podía tocar su cabeza, su cabello. No porque el cabello le diera fuerza, decíamos la semana pasada. No, el cabello era el simbolismo de su compromiso delante de Dios. Y en tercer lugar, Sansón, por medio de su voto nazareo, no podía tocar ningún cadáver, ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hermanos, ni ningún animal. Así que cuando usted escucha la descripción de este juez, la descripción de Sansón, tendemos a pensar que sería el mejor. O sea, de los 13 jueces que menciona el libro de los Jueces, diríamos Sansón es el mejor, tiene las mejores cualidades. Incluso esperaríamos nosotros, al escuchar su vida y al escuchar su nacimiento, esperaríamos mucho más de él que de los otros jueces que existieron en la Biblia. Es el más privilegiado de todos los jueces. Él es diferente. El doctor John MacArthur, está allí en sus notas,
escribió un libro titulado 12 Unlikely Heroes, que traducido al español sería 12 héroes poco comunes, no comunes. Esa sería la traducción. Y él en ese libro habla de Sansón y él dice lo siguiente, está ahí la porción del libro. El propio Sansón, dice el doctor MacArthur, es un estudio de contradicción, un hombre dotado con una fuerza sobrenatural cuyas hazañas podrían pertenecer al mundo de los héroes de fantasía de los niños. Sin embargo, esa fuerza y poder incomparables, corrompidos y perdidos por su pasión indomable. Su pasión indomable. ¿Qué fue lo que produjo eso en él? Bueno, el doctor MacArthur dice, lo redujeron a un trágico y lamentable debilucho. Pero cuando estaba más débil, el Señor usó a Sansón en el acto más poderoso de su asombrosa vida. Déjeme hacer una pregunta. ¿A cuántas personas usted conoce que se llaman Sansón? A ver, ¿alguien? ¿Conoce a alguien que se llama Don Sansón? No, nosotros teníamos un conejo que se llamaba Sansón en mi casa. No es un nombre común. Le voy a decir por qué. Porque el nombre de Sansón, al igual que el de Judas, a ver, ¿cuántos hombres usted conoce que se llamen Judas? Sansón, al igual que el nombre de Judas, pasó a la historia como sinónimo de fallas, tragedias y de alguien que no cumplió el propósito de Dios. Haciendo otra comparación entre Moisés y Sansón. Ahora note, Moisés y Sansón están en la lista de los héroes de la fe presentados en Hebreos. Bueno, este escritor llamado Samuel Zwemer, este escritor dice, Moisés y Sansón, qué contraste de fuerza, vocación, talento, carácter, destino, influencia en la vida de la literatura. Uno fue un hombre de cerebro, refiriéndose a Moisés, entendido en toda sabiduría egipcia. El otro fue un hombre de músculos, a la altura de todos los trucos y deportes de todos los gigantes. La vida de Moisés, dice el escritor, es una épica y larga. La vida de Sansón es una tragedia breve. Una tragedia breve. Más Moisés, un hombre de Dios. Sansón fue un hombre del pueblo. Uno fue Apolos, el otro fue Hércules. Sansón murió con una oración de venganza en sus labios. Moisés con una profecía para Israel. Moisés escribió el Pentateuco. Sansón nos dio un acertijo. Moisés vivió 120 años, fundó una nación y sus leyes permanecen como legado por todos los siglos. La breve carrera de Sansón terminó en una catástrofe local, sin ningún éxito y sin ninguna memoria para recordar. Tan diferentes son estos dos personajes, sin embargo tenían una cosa en común, dice este escritor, su fe, pero no la misma fidelidad. Aunque tenían la misma fe, no tenían la misma fidelidad, ¿verdad? Sansón era imprescindible, era indigno de confianza, tenía una doble mentalidad y esa doble mentalidad lo llevó a la desgracia, a la tragedia de su vida. Y le recuerdo lo que Santiago capítulo 1 versículo 8 dice de aquellas personas que tienen una doble mentalidad. El hombre de doble ánimo es inconstante, y subraya esto, en todos sus caminos, no en unos, en todos sus caminos. Entonces, al hablar de la tragedia de Sansón, no podemos negar, escuche bien esto, porque a veces tendemos a decir, ¿y para qué hizo eso? ¿O para qué fue allí? ¿O para qué se comportó de esa manera? Mire, no podemos juzgar a este hombre, porque al hablar de la tragedia de Sansón, no podemos negar que muchas de las lecciones de su vida, por muy duras que éstas sean, se aplican a nosotros también. Nosotros también hemos cometido los mismos errores. Ahora, ¿qué vemos en la vida de este hombre, de este héroe? ¿Qué vemos en su vida, su tragedia, de su propósito? Bueno, en primer lugar, la primera cosa para todos los que estamos aquí, incluso para nuestros adolescentes, es que Sansón quiso vivir a su manera. Él quiso vivir a su manera. El versículo 1 dice, y descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto. Por segunda vez la misma frase, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Mire, en la vida, hermano,
usted y yo todos tenemos la oportunidad de decidir vivir de acuerdo a nuestros parámetros o de acuerdo a los parámetros de Dios. Nunca se nos va a obligar a hacer algo de lo que no tenemos ni la más mínima intención de cumplir. Mire, le voy a recordar esto. Cada uno de nosotros fuimos creados con lo que la Biblia llama un libre albedrío. Un libre albedrío. Y cuando hablamos de libre albedrío nos referimos a la capacidad de los seres humanos para elegir, tomar decisiones de manera independiente, sin estar sujetos a ninguna causa o a ningún destino predeterminado. Eso es el libre albedrío. Usted toma las decisiones que usted quiere de la manera en la que usted quiere. Mire, si lo pudiéramos decir más claro, usted puede hacer con su vida un cacahuate si usted quiere. Dios nunca se lo va a impedir. El libre albedrío es la creencia de que todos tenemos la libertad de elegir entre diferentes opciones y actuar según nuestra propia voluntad, sin que nadie nos obligue a hacer lo contrario. Sansón tuvo la misma oportunidad. La misma oportunidad. Él escogió lo mismo. La misma oportunidad de vivir. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Bueno, en primer lugar, allá en sus bosquejos, él quería una mujer filistea. Y esto era algo que Dios había prohibido rotundamente. Les había advertido que si ellos se emparentaban con otros pueblos que no era su propio pueblo, ellos iban a terminar adorando sus dioses paganos. Dios quería que ellos tomaran en serio esta advertencia. Mire lo que dice en Deuteronomio 7, 3 al 4. Dice: no te unas en matrimonio con su gente. Es decir, cuando tú entres a la tierra prometida, les dijo Dios en Deuteronomio, no te vayas a emparentar con ellos. No permitas, escuche bien, y aquí está donde entra Sansón en el juego. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos y las hijas de esas naciones. ¿Por qué? Luego el versículo 4 le da la razón. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí. Se aparten de mí. Se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces, el enojo del Señor arderá sobre ti y pronto te destruirá. Entonces, cuando usted ve en el capítulo 13 que leíamos la semana pasada, mire unos versículos atrás, en el versículo 25 que dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Cuando usted lee ese pasaje, usted esperaría que Sansón se pusiera su capa de superhéroe y comenzara a actuar, comenzara a cumplir el propósito por el cual había creado. O sea, usted esperaría que Sansón se ponga su capa y salga a luchar, pero en lugar de ponerse su capa y su traje de superhéroe, este hombre dice que se vistió bien y se fue a buscar mujer. Una mujer pagana. Ahora, usted tal vez no entiende el peso de eso, pero era una mujer que no creía en su Dios y que poco a poco lo iba a arrastrar a sus propias creencias. Él estaba descendiendo. Mira el versículo 1, descendió. Hágale un círculo a esa palabra, por favor. Ahorita quiero explicarle acerca de ella. Él estaba descendiendo del territorio de Israel, en las tierras altas, a las tierras bajas, costeras de los filisteos. Pero el descendió literalmente quiere decir ir hacia abajo. También da la idea de caer o llevar abajo. Sansón no solamente descendió geográficamente, sino que estaba descendiendo en su propia vida. Comenzó a ir abajo en su propósito. Un escritor decía, allí en sus notas, Sansón descendió no solamente topográficamente, sino también espiritualmente. Él iba hacia abajo. Descendió. Y esto era algo que le esperaba al tratar de unir su vida a una mujer filistea. El versículo 2 dice que él fue a sus papás y les dice: mire, esta es la mujer que yo quiero, la he visto y esta es la que me gusta. Mire, hermano, hay momentos en los que usted no puede tomar decisiones por sus hijos y ellos van a tomar sus propias decisiones. Nuestra tarea es hacerlo mejor mientras están en la edad. Pero ya cuando ellos son adultos, usted no va a poder hacer por ellos más que orar por ellos. Usted puede ver la insistencia. Mire, en aquellos tiempos
Eran los padres los encargados de buscar y arreglar los matrimonios para los hijos, tomando en cuenta que los padres siempre querían lo mejor para ellos. Entonces los padres eran los que trataban la manera de buscar la esposa o la esposo para su hijo. Si usted se recuerda, Abraham mandó a un siervo a buscar una mujer para su hijo Isaac. Pero el hecho de que Sansón acudiera aquí a sus padres cuando él se enamoró a primera vista, dice que él no iba a tomar el consejo de sus padres. Él dice el versículo 1, y vio. El versículo 2, él dijo, y he visto. Sansón era un hombre fuerte físicamente, pero débil moralmente. Todos sus deseos entraron por sus ojos. Y este se dejó llevar por ellos hasta el punto, dice la Biblia, de exigirle a sus padres que aunque Dios lo había prohibido, él le dijo a sus papás, mire, yo sé que esto es lo que Dios no quiere para mí, pero esto es lo que yo quiero. ¿Se recuerda? Libre albedrío. Usted puede hacer con su vida un cacahuate. Él escogió una mujer filistea. Aquí hay una palabra que deberíamos de recalcar siempre, y la palabra es decisiones. Cualquier decisión que usted tome hoy va a repercutir en su futuro. No importa si usted tiene 60 años de edad, cualquier decisión que usted tome hoy va a repercutir en su futuro. Sansón vivía por su vista y no por la fe, como la Biblia nos manda a nosotros que debemos de hacerlo. Él vivía por su vista, no por la fe, no por su llamado, no por su voto. Fue simplemente controlado por la lujuria de sus ojos en lugar de dejar que Dios controlara su vida y sus decisiones. Él permitió que sus impulsos lo controlaran. En lugar de complacer a Dios o incluso complacer a sus padres, él terminó complaciendo a una sola persona, a él mismo, sus deseos. Ahora nota en segundo lugar, sus padres le advirtieron del error. Le dije que hay momentos en los que usted como padre no puede tomar decisiones por sus hijos. No importa cuánto usted se esfuerce, él o ella ya es un adulto. Y aquí Sansón era un hombre adulto. Ahora, note que fueron sus padres los que le insistieron o quisieron advertirle del grave error que implicaría tomar una mujer filistea, una mujer pagana. Mira el versículo 3, por favor. Y su padre y su madre le dijeron, mira, Sansoncito, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, es decir, nuestro propio pueblo, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. No, mira, ¿no te estás dando cuenta de lo que esto implica? ¿No te estás dando cuenta de lo que esto va a repercutir? El comentarista Matthew Henry pregunta, ¿cómo es posible que un israelita, más aún un nazareo dedicado enteramente a Dios, desee hacerse una carne con una adoradora de Dagón? Que Dagón era el dios principal de los filisteos. Mire, no es posible que uno que ha sido designado por Dios como libertador de Israel ahora piense en mezclarse con sus enemigos en lugar de acabarlos. Ahora está emparentando con ellos. Alguien dijo que sus padres intentaron disuadirle, pero él permitió que fuera barrido por su pasión y estaba determinado a llevar a cabo sus propios deseos. Advertencia que usted y yo no debemos ignorar. Es lo que 2 de Corintios 6, 14 al 15 dice. Subraya esto, por favor. No os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, y luego Pablo da preguntas que usted y yo entendemos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Respóndala. Ninguna. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Una es contraria a la otra. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, un dios pagano? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Bueno, deberíamos decir ninguna. Pero tristemente hay personas que se dejan llevar por su vista. ¿Sabe cuál es el problema en este caso con Sansón? Es que él veía más bonitas a las filisteas que a las hijas de su propio pueblo. Tal vez las filisteas se vestían diferente. Y él decía, esa me gustó, esa es la que quiero, así que vayan y me la traen. Decisiones. Alguien dijo que emparentar con una mujer o con un hombre que no es cristiano es tener al diablo por suegro. Yo no sé si eso será verdad, pero bueno, usted saque su conclusión. Ahora, no hay nada más terrible. Y esto lo digo porque usted y yo tenemos hijos que están entrando en la edad en la que se van a enamorar de alguien. Mire, no hay nada más terrible
y que pueda debilitar la vida de un cristiano fortalecido, sea chica o sea chico, que enredarse en una relación sentimental con un inconverso. ¿Sabe a qué se refiere la Biblia con el yugo desigual? Es que en la antigüedad no era algo que se practicaba comúnmente. Pero el problema era que usted sabe que los bueyes son los que se usan para arar, no los burros. Los bueyes, animales de fuerza, animales grandes. Pero en la antigüedad cuando tenían no una yunta de bueyes, es decir, 2 bueyes y no solo había uno, para completar esa fuerza que necesitaban, ponían a un burro a arar con un buey. Un burro a arar con un buey. Y el problema era que eran animales totalmente diferentes para tareas totalmente diferentes. Lo que pasaba al final de la jornada de arado es que el buey terminaba ahorcando al burro, porque casi lo llevaba levantado. Dios dice en su palabra: no os unáis en yugos desiguales. No hay nada más terrible que pueda debilitar la vida de un cristiano fortalecido que enredarse sentimentalmente con un inconverso. Mire, no hay tal cosa como alguien me decía en una ocasión: mire, es que yo si me hago novio de él o me hago novio de ella, yo lo voy a convertir para Cristo. ¿Sabe cómo se llaman esos? Noviazgos misioneros. No hay tal cosa como eso, hermano. No. Adolescentes, no hay tal cosa como un noviazgo misionero. Dios lo llamó a usted a ganar a los perdidos, no a ganar novios o novias. Sansón no hace caso de estas palabras, dice la Biblia. Pasó por encima los mandamientos divinos, pasó por encima la advertencia de sus padres. Él seguía su propio criterio, sus propios sentimientos. Él dice: porque ella me agrada. Literalmente, él estaba diciendo: ella está bien delante de mis ojos, ella me gusta. Lo que a Sansón le importaba realmente eran las cosas que él miraba, no las que Dios miraba. Y la respuesta de Sansón fue reveladora. Contrarrestó la sabiduría de los padres de Sansón. Él dijo: ella es recta ante mis ojos. Y esta declaración es un claro ejemplo, les dije la semana pasada, de todo el libro de los jueces. En el libro de los jueces hay una frase que se repite frecuentemente: y en aquellos días cada quien hacía lo que bien le parecía. La respuesta de Sansón reveló el tema central del libro de los jueces. Mire, en ocasiones, hermanos, hay padres cristianos que hacen todo lo humanamente posible por mantener a sus hijos en los caminos de Dios. Se esfuerzan, oran, les leen la Biblia, están con ellos, los llevan a actividades, pero ellos crecen y toman sus propias decisiones. Ahora, esto nos debería de animar, escuche bien esto, padre, a dar lo mejor de nosotros siempre como padres. Usted no puede bajar la guardia. Usted no puede decir: bueno, pues si al final se van a perder. No, dar lo mejor de nosotros siempre. Pero esto que les acabo de decir nos anima a dar lo mejor de nosotros siempre, pero nos recuerda que no es una garantía de que ellos van a seguir siendo cristianos cuando ellos crezcan. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay padres piadosos que sus hijos han tomado caminos diferentes a lo que se les enseñaron en su casa por muchos años. Y hay hijos impíos o hijos de impíos, hijos de padres que no son cristianos, que son fieles cristianos hasta que se mueren. Y en la Biblia tenemos un ejemplo: Jefté, el juez que estuvo antes de Sansón. No usted sabía esto, pero Jefté era hijo de una prostituta. Dios lo llamó y él cumplió el propósito de liberar a su pueblo. Ahora, note en segundo lugar, ahí en tercer lugar, ahí en sus notas, dice: Dios cumpliría su propósito divino a pesar de las faltas de Sansón. El versículo 4 dice: mas su padre y su madre, esto que estaba Sansón de enamorado, versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque Dios, él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora, esta frase, este versículo no significa que Dios le estaba dando permiso a Sansón para que él hiciera lo que él quisiera y de todos modos lo iba a usar. No significa eso. No significa que Dios le estaba dando permiso a Sansón: mira, haz lo malo y luego no te preocupes, yo voy a arreglar tu desastre. Esto significa, hermanos, que a pesar de nuestro desastre, Dios cumple su propósito. A pesar de esas malas decisiones, Dios cumple su propósito. Mire, algo bueno salió al final de este matrimonio impío, que ahorita vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Pero
Eso no justifica las acciones de Sansón, aunque Dios puede hacer de lo malvado del hombre que sirva para su propósito. Jamás Él justifica el mal que el hombre hace, incluso cuando nos casamos en yugo desigual. Usted sabe que usted no debe de hacerlo y usted lo hace, usted está yendo en contra del propósito de Dios. Mire, a pesar de sus malas decisiones, era Dios quien estaba tomando el control de su vida y el rumbo de toda la nación. Dios estaba tomando las malas decisiones de Sansón para cumplir sus propósitos en la vida de este héroe. No importa que tanto bien Dios pueda sacar de las cosas malas que hagamos o de nuestras malas decisiones, déjeme decirle que Él puede sacar mejores cosas si nosotros tuviéramos buenas decisiones. Incluso nos evitaría más dolor si nosotros tomáramos buenas decisiones. Dios estaba llevando a cabo su plan de liberar a Israel al utilizar a este instrumento imperfecto con errores. Lo que es una realidad es que Dios puede usar el pecado que muchas veces usted y yo cometemos o las circunstancias adversas a las que nos enfrentamos para cumplir sus propósitos. Ahora, en segundo lugar, esta historia nos muestra que Dios lo capacitó a pesar de sus faltas. ¿Cómo describiría usted a Sansón? ¿Alto? ¿Bien parecido? ¿Melenudo? ¿Con músculos? Mire, estábamos en la escuela dominical y una hermana dijo guapo, dijo una hermana. Y por atrás dijo otra, amén, dijo la hermana. No sé a qué se refería, pero ¿cómo lo describiría usted? Incluso con todas las buenas cualidades que Sansón podía tener, Sansón es un reflejo de malas decisiones. Basta especialmente con ver sus sentimientos, lo que veía, él lo quería. No le importaba si era malo. Esto veo, esto me gusta, tráemela, yo la quiero como esposa. Recuerde que Sansón fue dedicado a Dios con un voto especial y este voto incluía 3 cosas. ¿Se recuerda? Número 1, él no podía beber ninguna cosa fermentada o comer nada del fruto de la vid, no pasas, no uvas, no nada. En segundo lugar, él no podía cortarse el cabello y en tercer lugar, él no podía tocar ningún muerto. Pero ahora lo encontramos peligrosamente acercándose a algo que lo podía comprometer. Mira el versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las, subraya esto, viñas de Timnat. Él no tenía que estar haciendo nada ahí. Él no podía comer nada de ahí. Él no podía beber nada de ahí. ¿Qué estaba haciendo allí? Es la pregunta. Algunos consideran que él dejó la carretera principal en el que iba con su papá y su mamá y se desvió para pasar por el viñedo. En medio de dichas circunstancias, dice el versículo 5, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven venía rugiendo hacia él. En medio de dichas circunstancias, dice la Biblia que un león aparece rugiendo hacia él, lo estaba atacando. Ahora, alguien preguntaba esto, ¿le envió Dios un león como advertencia de que estaba caminando en el camino equivocado? Yo no lo sé, pero la descripción del león joven no quiere decir que un cachorrito juguetón, sino un león joven, un león ágil, un león cazador de presas y capaz de devorar a un hombre como Sansón, un animal temible y feroz. Pero fue Dios quien lo capacitó para la labor de enfrentarse al león. El versículo 6 dice que el Espíritu de Jehová vino. Y esta frase se aparece en todo el libro de los Jueces. Y el Espíritu de Jehová vino sobre. Pero es de Sansón en el que más se menciona esta frase. De todos los 13 jueces, es Sansón a quien más se menciona esta frase. Su significado aquí, en este pasaje de Sansón, es diferente a la que se usó en los otros personajes. Aquí tiene la idea de empujar hacia adelante. Aquí tiene la idea de hacer prosperar. Dios hacía que este impresionante guerrero tuviera la habilidad necesaria para cumplir el propósito por el cual había nacido. Él descendió y vino con poder sobre él, dice la Nueva Traducción Viviente, nos indica que era Dios quien lo estaba fortaleciendo. Con el poder divino, ahora Sansón no solo mata a este animal feroz, sino que lo hace pedazos, dice la Biblia, con sus propias manos, como quien parte un cabrito. Yo no sé cuántos de ustedes tendrían la capacidad de despedazar a un cabrito. No puede ni despedazar un pollo a despedazar a un cabrito. Pero vea que el escritor hace una nota al pie que nos hace énfasis, sin tener nada en su mano.
con sus propias manos, este hombre abrió la quijada, que supongo que es la primera cosa que tomó, del león. Charles Spurgeon dice que si ese león rugiente, refiriéndose al diablo, que está buscando continuamente a quien devorar, nos encuentra solos en las viñas de los filisteos, Spurgeon pregunta: ¿dónde está nuestra esperanza? No en nuestros pies, Él es más veloz que nosotros. No en nuestras armas, estamos naturalmente desarmados. No en nuestras manos, las cuales son débiles y flacuchas, sino en el Espíritu de Dios, con el cual podemos hacer todas las cosas. Spurgeon termina diciendo: si Dios pelea en nosotros, ¿quién se puede oponer? Hay un león más fuerte en nosotros que aquel que está contra nosotros. Ahora, note que Dios lo capacitó, le dio de su espíritu para matar a un león, pero nunca lo detuvo de cumplir o de hacer lo que él estaba dispuesto a hacer. ¿A dónde iba? A casarse con una mujer pagana. Dios baja, le da la fuerza para despedazar al león, pero nunca le dice: no vayas, porque todos tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Dice el versículo 7 ahí en su Biblia: y descendió pues y habló con la mujer, y ella agradó a Sansón. Él persistió en su decisión, él persistió en su camino de desobediencia, lo que terminó enamorándolo aún más. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente: conversó con la mujer, y note esto, y quedó encantado con ella. Su vida iba en descenso, lo más rápido que él se pudiera imaginar. Ahora, de vuelta a casa, él decide regresar por el mismo camino donde había matado al león, quizás para verlo como un trofeo de su propia habilidad, como un trofeo de su fuerza. Le vuelvo a repetir, no muchas personas tienen la capacidad de despedazar animales con sus propias manos. No todos los días usted conoce a alguien que ha matado a un león, y no todos los días conoce usted a alguien que ha matado a un león con sus propias manos. Él quería agradarse por su victoria. Warren Wiersbe, el escritor, dice que su pecado comenzó con la lujuria de la carne y después con la lujuria de los ojos, y ahora, dice Wiersbe, incluía el orgullo de la vida. Yo maté a ese león, yo fui quien lo maté. Una cosa lleva a la otra, y cuando no nos damos cuenta hacia dónde nos estamos dirigiendo, entonces vamos a terminar caminando por el mismo lugar. Un refrán que pudiera describir la vida de Sansón es este, está ahí en sus notas y subráyelo: quien no aprende de sus propios errores está propenso a repetirlos, volverlos a cometer. Si usted no aprende sus propios errores, usted está propenso a volverlos a cometer. Entonces dice la Biblia que en el cadáver del león ahora había un enjambre de abejas y un panal de miel, que al igual que la mujer pagana se miraron buenos a la vista de Sansón. Dice el versículo 8: y volviendo después algunos días para tomarla, se apartó por el camino al ver el cuerpo del león muerto, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Versículo 9: y tomándolo en sus manos. Él no podía tocar a un muerto, él no podía acercarse a un muerto, no porque algo pasara en él, sino que la consagración de su vida se estaba desapareciendo. El versículo 9 dice, y tomándolo en sus manos se fue, comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos de comer. Subraya esto: mas no les descubrió de dónde la había tomado aquella miel del cuerpo del león. Cuando Sansón comió de la miel del cuerpo del león, él expresamente violó su voto nazareo. Y si Dios no lo consumió en ese momento, fue por su misericordia, la cual ese voto nazareo está estipulado que él jamás debía tocar un cadáver. Él tuvo en poco su voto, él tuvo en poco su llamado, él tuvo en poco a su Dios. Mire, no hay nada peor que tener en poco a Dios, su amor, la cruz, el sacrificio de su Hijo hecho por nosotros. Él hizo lo que no tenía que hacer, pero lo más triste es que no sintió ningún remordimiento al hacerlo. Usted nunca ve ahí que él se arrepintió y dice: ¿por qué comí esto? ¿O por qué toqué esto? Se fue tranquilo, disfrutando de su miel. Incluso dice la Biblia que
le dio a sus padres. Pero hay una frase que resalta en el versículo 6 y en el versículo 9. Mira el versículo 6, por favor. No declaró a sus padres ni a su madre lo que había hecho. Mira el versículo 9. Mas no les descubrió de dónde había tomado. ¿Sabe? Secretos. Secretos. Pareciera que la vida de Sansón giraba alrededor de secretos. Sansón tuvo la consagración, al menos la apariencia de ella, pero sin ninguna comunión. Él no tenía compromiso. Esto era únicamente bueno para la imagen. Él era el líder, él era el juez, él era el libertador, pero estaba aparentando algo que en realidad él no era. Su vacía naturaleza nos indica lo que realmente él tenía por dentro. Ahora, nota en tercer lugar. Aparte de que él quiso vivir, o él quiso vivir como un filisteo, aparte de que Dios lo capacitó a pesar de sus errores, en tercer lugar, en su historia encontramos que Sansón quiso actuar como un filisteo. Él quiso actuar como un filisteo. Mira el versículo 10, si es tan amable conmigo. Vino pues su padre donde estaba la mujer, la filistea, y Sansón ahí hizo banquete, porque así solían hacer los jóvenes en aquella región. Mire, no hay nada que pueda afectar la vida de un hijo de Dios que observar la vida de aquellos que no creen en Dios y tratar de imitarla. Sansón vio a los filisteos y dice: mire, a mí me parece que ellos se divierten muy bien. Hasta este punto de la historia pareciera que Sansón ya era un filisteo, no era un israelita, ya era un filisteo. Ahora tenía que cerrar y formalizar su contrato de matrimonio con la mujer filistea por medio de hacer una boda. Anteriormente lo vimos en un viñedo, cosa que ponía en peligro su voto nazareo. Después lo vimos tocando a un muerto, tocando el cadáver de un león, cosa que faltó a su voto nazareo. Pero les dije que él iba descendiendo poco a poco, y cada vez descendía más y más. Estaba haciendo, dice la Biblia en el versículo 10, una fiesta de 7 días para celebrar su boda. Ahora, note que la Reina Valera, que es la Biblia que usted tiene en sus manos, si usted puede encontrar el versículo 10, dice un banquete. Versículo 10, banquete, hagan un círculo. Esa palabra banquete literalmente significa una fiesta para beber. Eso significa. La Nueva Traducción Viviente dice: como era costumbre en los jóvenes de la alta sociedad. La palabra de Dios para todos dice: una fiesta para mostrar que él era igual que los jóvenes guerreros filisteos. Esta fiesta duraba más o menos como una semana. 7 días de beber todos los días. Y aunque la Biblia no nos dice si Sansón bebió o no bebió, si él se emborrachó o no se emborrachó, la pregunta es: ¿por qué, si usted no toma, hace una fiesta para beber? Una semana, y el matrimonio se consumaba al final de los 7 días. Los varones y las mujeres eran festejados en lugares separados. La novia y sus amigas en la casa del padre, y Sansón con algunos varones que ahorita vamos a ver en un lugar conseguido para la ocasión. Ese número de varones o amigos del novio reunidos como parte de la familia, decía como la cultura de aquella época, estaban presentes, según ellos, para honrar al novio, pero en realidad habían ido, dice la Biblia, para espiar la conducta de Sansón. Mira el versículo 11. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Esos 30 hombres no iban para festejar. Esos 30 hombres iban para cuidarlo, porque sabían quién él era. Es más, la Biblia ahí dice: y cuando le vieron. Esa frase, cuando le vieron, implica que su aspecto, el aspecto de Sansón, provocó respeto ante ellos. Y está ahí un héroe rodeado de filisteos paganos. La versión Dios habla hoy dice: pero los filisteos, esto dice la versión Dios habla hoy, le tenían miedo, y por eso llevaron a 30 amigos para que estuviesen con él. Dijeron: si este se nos alborota aquí, entre los 30 vamos a agarrarlo. Ellos no sabían quién era, ellos no sabían de su fuerza. En cierta manera, Sansón imponía respeto, le tenían miedo. Parecía que él no sabía quién era. Los otros sí sabían quién era, pero el que no sabía quién era él mismo. En lugar de buscar la voluntad de Dios, ahora lo vemos no solamente emparentando con los enemigos, sino jugando, dice la Biblia,
divirtiéndose con ellos. El versículo 2 dice que cuando estaba la fiesta, él vio que la fiesta estaba pues un poco aburrida. Así que les propone algo. Miren, vamos a hacer una adivinanza, un enigma, una adivinanza, un acertijo. Y yo se los voy a dar, versículo 12. Si ustedes me lo adivinan en estos 7 días, yo les voy a dar un vestido a cada uno y un traje a cada uno. Es decir, tenía que conseguir 60 prendas. Pero si ustedes no me adivinan el acertijo, ustedes me van a dar las 60 prendas a mí. Esa adivinanza iba acompañada con una apuesta que él mismo hizo, acertijo que él mismo presentó, apuesta que él mismo estaba haciendo. Y esta apuesta tendría un fino y alto valor que nadie podía rechazar. Un vestido de fiesta y un vestido importante. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Bueno, si usted puede ver el versículo 13 conmigo, dice la Biblia: mas si no me lo podéis declarar, entonces ustedes me pagan la apuesta a mí. Así que Sansón presenta su enigma de forma poética. Ahora, lo interesante de su enigma es que nadie sabía a qué se refería. Dice la Biblia, ni sus propios padres. Era algo que él se inventó. Y era algo que tenía relación con el león que había matado. Nadie sabía el león. Nadie sabía del león, ni sus propios padres. El versículo 14 dice: entonces él les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Vea la insistencia del escritor al hacer énfasis en el versículo 14: y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Es decir, que ellos pasaron 3 días pensando, llamando a los consejeros, llamando a las personas sabias, este hombre estaba haciendo referencia al león que había matado en su encuentro, a la miel que había comido del león. Este era un enigma inteligente. Nadie sabía lo que había pasado con ese león, ni sus propios padres, porque Sansón nunca les dijo. Esto nos muestra, hermanos, que aunque Sansón era débil moralmente, no era débil intelectualmente. Supo cómo hacer la apuesta, supo cómo hacer el enigma, supo cómo atraparlos, supo cómo hacer la pregunta. Y como era de esperarlo, versículo 14 dice: nadie podía saber lo que eso significaba. George, déjeme citar nuevamente a Spurgeon. Spurgeon dice que Sansón en sí mismo era un enigma. Él no solamente era un hacedor de enigmas, pero él era en sí mismo un enigma. Su vida muy difícil de explicar. Él pensó que podía jugar con sus enemigos y salirse libre. Él pensó que podía jugar con su pecado y salir libre. Mire, es un peligro pensar, hermanos, que podemos jugar con el pecado sin que nada nos pase. Y déjame darle una advertencia. Proverbios 6:27. Mire lo que dice: ¿tomará el hombre fuego en sus manos sin que se queme? Son preguntas retóricas. La respuesta es no. Nadie puede agarrar fuego sin quemarse. Versículo 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que en sus pies se queme? Una pregunta retórica. No necesita respuesta. La respuesta está en la misma pregunta. Y la respuesta es simple: no. Si usted juega con fuego, usted se va a quemar. Y Sansón aquí está divirtiéndose, jugando con fuego. Lo que él no sabía era que pronto se iba a quemar. Ahora, nota en cuarto lugar, y este es ya nuestro último encabezado de esta tarde. En su historia, en cuarto lugar, encontramos que Sansón enfrentó la amenaza de sus enemigos. El versículo 15, allá en su Biblia dice: y al 7º día le dijeron a la mujer de Sansón. Ellos dijeron: ¿tú te crees inteligente? No, espérate, nosotros somos más inteligentes que tú. Versículo 15: induce a tu marido para que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti. ¿Se recuerda? ¿Podrá el hombre jugar con fuego sin quemarse? Ni tampoco quememos a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Mire, él quiso divertirse y sacar provecho de ello, pero la realidad es que el menos divertido fue él. Al cabo de los 7 días, y al ver que no podían revelar la respuesta al acertijo, dice la Biblia que acudieron a la manipulación y a la extorsión. Fueron a su punto más débil, y el punto más débil del hombre más fuerte fueron las mujeres. Su sensualidad, sus deseos entraban por sus ojos, no podía controlarlos. Y esta amenaza de llevarse a su mujer
de quemar a su mujer, de quemar al papá de su mujer, llevó a su mujer a manipular la debilidad de Sansón. ¿Se recuerda cuál es su debilidad? Su sensualidad, sus mujeres. Bueno, ella hizo uso de sus armas de seducción, armas de manipulación. Se aprovechó de la vulnerabilidad de Sansón en cuanto a su debilidad. El versículo 16, cuidado, escuche, joven que está aquí, cuidado. Versículo 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Escribe en su Biblia, hermanos, esto es manipulación. Esta fue una manipulación terrible por medio de las lágrimas de cocodrilo que ella estaba derramando. Cuando una mujer, mire, hermanita, le voy a decir algo. Cuando una mujer utiliza las lágrimas para manipular a un hombre, está actuando como una mujer pagana, filistea. Y le recuerdo lo que la Biblia dice acerca de esas mujeres. Proverbios 27, 15 al 16. Gotera continua. ¿Usted sabe lo que es una gotera continua? Poc, 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 poc. Gotera continua en tiempo de lluvia. Es la mujer rencillosa y son semejantes, dice el versículo 15 y el versículo 16. Pretender contenerla, es decir, tratar de lidiar con ella es como tratar de parar al viento. ¿Alguien lo ha logrado? No. O tratar de sujetar el aceite en su mano derecha. Mire, cuán astuta era esta mujer que no solo hizo uso del llanto para manipularlo, sino hasta las palabras acusadoras. Mire el versículo 16. Tú no me amas, tú me aborreces. Tú no me amas, tú me aborreces. Mire, como padres, hermanos, usted no puede permitir la manipulación en su hogar, ni el chantaje en su casa para nuestros hijos. Cuando usted se entere que uno de sus hijos está chantajeando a otro o a su hermano, usted tiene que hacer algo. Usted no puede permitir la manipulación ni el chantaje dentro de su hogar. Cuando usted se da cuenta de esto, usted necesita tomar cartas en el asunto. Y aunque en cierta manera Sansón no quiso hacerle frente a la situación, mira el versículo 16, pues no me declaras el enigma. Y vea lo que él le respondió. Y él respondió, he aquí que ni mi papá ni mi mamá saben cómo te lo voy a decir a ti. No, yo voy a hacerle frente. Él quiso pararse ante ella. Y esto era verdad. Ni su papá ni su mamá sabían nada del león, ni su papá ni su mamá sabían nada de la respuesta del enigma. Es un asunto de él, de lo que él sabía. Pero la presión fue escalando a un grado más bajo. La presión iba para arriba y él iba para abajo. Y ella con insistencia, versículo 17, ella lloró en presencia de él los 7 días. Fue tanto, dice la Biblia, que él terminó cediendo. Versículo 17. Mas al 7º día él le declaró, y aquí está una clave del pasaje, porque lo presionaba. No hay peor cosa que la presión en la vida de un ser humano. Mira, hay momentos en los que usted debemos ser insistentes, pero hay otros, les voy a decir, en la que la insistencia aburre. Aburre. Y el versículo 17 dice que él terminó cediendo. Y aquí está nuestro líder, nuestro héroe, un verdadero superhéroe, siendo dominado por una mujer. Las mujeres tienen un poder especial en su influencia para con su esposo, negativa o positiva. Pero en ocasiones esa influencia puede ser utilizada como chantaje. Y aquí tenemos un ejemplo. Mira el versículo 17. Ella le presionaba, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Hermanos, Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, no se preocupe, usted va a cosechar sus frutos. Matthew Henry decía que una esposa mundana o una amistad mundana es para un hombre santo un enemigo en su campo. Subraya eso, que buscará toda oportunidad para traicionarlo. ¿Qué hizo ella cuando supo el enigma? Fue a decírselo a su gente. Ninguna unión, dice Matthew Henry, puede ser cómoda o duradera si no puede confiarse secretos sin riesgos de que la otra persona los divulgue. Ella ni bien se lo dijeron,
y fue con los filisteos. Y así que quien quiso divertirse, les dije, fue el que menos se divirtió. El versículo 18 dice que al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: mira, aquí está la respuesta de tu enigma. ¿Qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que un león? El acertijo. Ahora, note la respuesta de Sansón. Y él le respondió: si no haraseis con mi novia, ustedes nunca hubieran descubierto el enigma. Esa frase, si no haraseis con mi novia, significa si no hubieran manipulado a mi esposa, si no hubieran amenazado a mi esposa, no habrían sabido la respuesta de este enigma. Las consecuencias. El uso de este proverbio por parte de Sansón mostró la ira, la amargura que él sintió al verse traicionado, manipulado. La esposa de Sansón ganó lo que ella quería a través de la manipulación, pero ella perdió el corazón de su esposo. Ahora vea, en conclusión yo puedo decir que ninguna de las mujeres que estuvieron cerca de Sansón lo amaron. Y ahí hay algo que tengo, el martes que teníamos la reunión con los líderes de célula, les comentaba de una película que acaba de salir hace unos años atrás, es nueva, hace unos 2 años atrás, de la vida de Sansón. Le animo a que la pueda ver. Es una película que en cierta manera está pegada a la historia de él. Pero lo que no me gusta de esa película, les dije el martes a los líderes, es que en esa película Dalila llora como que si verdaderamente amara a Sansón. Eso no es verdad. Ninguna mujer filistea amó a Sansón. Y aquí hay algo: cuando un hombre cede ante las manipulaciones de su esposa para mantener la paz, decía un escritor, casi siempre se crea ira, resentimiento en el hombre y la culpa en la mujer por lo que ella hizo. Ahora, note la última frase de ese pasaje: la forma de manipular es una tentación porque funciona, pero siempre trae destrucción real. Así que al no jugar limpio, dice la Biblia que Sansón pudo haberse negado: ustedes no jugaron limpio, yo no voy a pagarles nada. Pero él lo hizo, porque se recuerda el versículo 4, era Dios quien estaba buscando ocasión. Era Dios quien iba a usar sus errores. Era Dios quien iba a usar su desgracia para cumplir su propósito. Ahora Dios lo capacitó para pagar la apuesta. Versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él por segunda vez en un mismo capítulo. Y descendió a Ascalón, que era la capital filistea. Y estando en Ascalón, él mató 30 hombres para quitarles sus vestidos, filisteos. Y otros 30 hombres para quitarles sus mudas, otros filisteos. ¿Se recuerda? 60 vestidos tenía que entregar. ¿De dónde los iba a sacar? ¿De dónde? Si los israelitas eran pobres, vivían en la pobreza, bajo la manipulación de los filisteos. Entonces ellos dijeron: ustedes me traicionaron a mí, ahorita les traigo sus vestidos. Fue a matar 30 hombres y 30 hombres para quitarles sus vestidos. Ahí se aplica, hermano, lo que el versículo 4 dice: fue Dios quien estaba usando las faltas de este hombre. Tuvo que matar 30 hombres de la capital filistea para pagar su apuesta. ¿Se da cuenta, hermano, cómo nuestro Dios es el Dios de la historia? Es el Señor de la historia. Es Él quien tiene el control de lo que pasa a nuestro alrededor. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová no vino sobre Sansón para vengar sus sentimientos que él tenía, destruidos por un amor que no se pudo hacer. No. El Espíritu de Jehová vino a él para cumplir su propósito. La estrategia de Sansón era, él buscaba ocasión, dice la Biblia, hablando de Dios, contra los filisteos. Él cumplió su propósito. Él utilizó la falta de este hombre. Y aunque muchas veces para nosotros no tenga sentido lo que estemos viviendo, para Dios sí tiene sentido. Él tiene el control. Sansón pagó su deuda, pero lo hizo a expensas de los filisteos. Él mató 30 de sus enemigos, 60 de sus enemigos en Israel, y dio los vestidos para satisfacer la deuda. Pero nota el versículo 20. Pero algo más se suma a la tragedia. Por eso les digo, ninguna mujer filistea amaba a Sansón. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual le había tratado como su amigo, su mejor amigo, el hombre que tal vez estaba a la par de él al momento que se estaba casando.
El papá filisteo entregó a esta mujer a otro filisteo. Sansón ganó la batalla, pero perdió la guerra. Su esposa le dejó y fue con su compañero, su mejor amigo, dice la Biblia. Si Sansón hubiera buscado la dirección de Dios desde el inicio, el Señor lo habría dirigido. Pero en cambio, él se guió por su propio camino. El Señor tuvo que tratar con sus decisiones. La palabra clave son decisiones. Usted toma lo que a usted le parece. El Salmo 32, 8 al 10 dice: te haré entender, dice el salmista, y te enseñaré el camino que debes andar. Yo, Dios, te voy a guiar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero nota el versículo 9: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con un cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera a Jehová le rodeará la misericordia. Usted no llama a un caballo y el caballo viene a usted. Usted va y agarra al caballo. Usted no llama a un burro y dice: ven, ven, y él viene a usted. Dios dice: ten cuidado de no comportarte así, porque yo te voy a hacer entender. Ahora vea, hablando de Sansón, su rumbo pudo haber sido diferente, definitivamente. Pero al final de todo, sus decisiones terminaron controlando su vida. ¿Se imagina qué cosas grandes pudo haber hecho Dios con él? Más. Pero la tragedia de su vida, a pesar de su tragedia, Dios lo usó para su bien. Déjeme hacer una pregunta: ¿ha fallado usted? ¿Ha sido infiel usted delante de su Dios? Bueno, hay algo que el libro de los Jueces nos presenta, y eso es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Está para usted, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que mire, permítame terminar con esto. Dele la oportunidad a Dios. Permita que Dios convierta sus faltas en victorias para la gloria de su nombre. Ese es el propósito por el cual usted nació. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias, Señor, por esta maravillosa historia que nos muestra cómo tú puedes usar las tragedias de alguien para darle honor y gloria a tu nombre. Tu nombre es soberano, mi Dios. Tu nombre está por sobre todas las cosas. Y es tu nombre precisamente al que venimos a darle honra y gloria. Nacimos con el propósito de honrar tu nombre. Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados. Ahora te pedimos, Dios, si hay alguien aquí que ha fallado tal vez en alguna cosa, que ha cometido algún error, tal vez grave, tal vez algo que en realidad tú vas a juzgar de él o de ella, Señor, les recuerdo que tú eres quien usa nuestros errores para darle honra y gloria a tu nombre. Hay oportunidad, hay esperanza, hay misericordia para todo aquel que la busca. Gracias, Señor, porque la tragedia de Sansón nos enseña que es una advertencia para nosotros. Cualquier decisión que cometamos en la vida, tarde o temprano, nos va a alcanzar, va a repercutir en nosotros. Ayúdanos, Dios, a tomar buenas decisiones. No importa si tenemos 20, 30, 60 años, todavía seguimos tomando decisiones, y nuestras decisiones van a afectar nuestro futuro. Bendice tu palabra, mi Dios, y gracias porque esta historia nos muestra que tú todavía sigues perdonándonos a pesar de nuestras faltas. Tú sigues cumpliendo tu propósito en nosotros. Gracias por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén.